9:01. 10 de la mañana con 2 minutos. Y hay muchos Twitter muy reaccionarios a propósito de la discusión que teníamos antes. M. Rojas, y empezó desde tempranito a tuitear, dice: no tenemos educación sexual, no tenemos educación cívica y el resultado lo podemos ver. Hombres libres y familia, dice: nos gustaría compartir nuestra experiencia y nuestro trabajo en su panel, y de esa manera se ofrece. Tamara Canela dice: la última declaración del Colegio de Psicólogos es que las consecuencias son por el juicio social, no por el hecho de abortar. Marco Rau dice: la violencia en tribunales debe ser separado: 1 física, 2 sexual, 3 psicológico, 4 verbal y 5 económico, dice. María Cristina Orge dice: no puedo creer lo que acabo de escuchar de ese pijecito, me imagino que es el Nico León, sobre el aborto. Saludos a la tía María Cristina. No, saludos aquí de parte del... ¿Sí? ¿Tía política? Saludos a tu tía política de parte del pije. Renata Fontecilla dice: no, por favor, esto es una tortura, pónganle 0 y que no hable más, qué vergüenza, me mato. La bruja no al TPP dice: las están sacando del tema. Brigada Chacón dice: el CERNAM está atado de manos para campañas por denuncias de UDI ante Contraloría, tienen ejemplo en panel. Carlos Lara dice: Nicolás, ¿cuándo te hiciste un aborto? Vamos, las mujeres que decían, pero nada que ver con el tema. Ariel Contreras dice: violento es quitar a la mujer la posibilidad de elegir. ¿Qué está hablando Nicolás? Por favor. Pablo González dice: ¿acaso el señor Nico ha sufrido una violación? ¿Qué opina categóricamente sobre el aborto? Francisco Pizarro dice: ese Nico no argumenta, no se puede debatir con un talibán, el fundamentalismo no razona. Karen Hinrichsen dice: díganle a Nico que lo que necesitamos es que nos dejen decidir y que deje de hablar por nosotras como si fuéramos incapaces de decidir. Déjenme ver otros que llegan. Claudio Marchand dice: bien la quena, dio en el clavo, nadie obliga a abortar, con eso se zanja la discusión. Y es parte de lo que llega. Habían hartos mensajes para ti, Nico. Sí, lo veo. Bueno, pero también hay algunos que llegaron de apoyo, en todo caso no. A ver, dale. No, pero no importa, está bien. Dice: harto valor, no, hay que decirlo. Jorge Chapacasi dice que la verdad es que yo lo conozco y sé que tampoco es ¿pero eso llega a una combinación clave o a tu Twitter dice, hay que personal? decirlo, harto valor de Nicolás León para decir su postura en un panel como ese, me dice. ¿Pero eso llegó a combinación clave o a tu arroba, Nico? Arroba en el León R. Ah, eso es personal, un amigo. No es amigo. De hecho, yo sé que él tiene una postura contraria en este tema. Estoy molestando. Tengo que limpiarme un poco después de... Si quieren seguimos, porque yo escuché que si quieren seguimos, porque escuché el editor que dijo que quería que pasáramos a otro tema, digamos, pero la verdad mira, es que... no te podemos tapar la boca como no le podéis tapar la boca como le han hecho a otras personas. Así con la libertad de expresión. Como con un abrazo al Nico. Claro, con el abrazo le tapáis la boca, sí. Es libertad de expresión estilo Dogenbailer. Oye, es que quería llevarlos a otro tema que también se impuso, bueno, fue tema político todo el fin de semana, que es el caso específico del PPD. Se conoce que se dieron platas primero de SQM, después de una empresa eléctrica, a través de una organización ambientalista que finalmente llegaron a pagar las cuentas del PPD. Ese es como el tren que yo, así en sencillo, todo esto a propósito de unos mails que se conocieron por investigación de la Policía de Investigaciones, que tiene que ver con las platas truchas en la política. Y yo lo quiero ligar con otra cosa. Hoy día varios partidos políticos estaban haciendo un compromiso, algunos lo hacen frente a Transparencia Internacional, otros lo dijeron en conferencia de prensa, públicamente, de no llevar como candidatos, y esto se vuelve bien delicado porque este es un año de elecciones y el próximo también, de no llevar como candidatos a nadie que estuviera involucrado, ya sea, y ahí me imagino que los partidos políticos pueden tener miradas distintas, pero formalizados en una investigación por platas truchas o por otro tipo de delitos, y en algunos incluso con responsabilidad política respecto a esto mismo. Y ahí se pone un dedo en la llaga respecto a la situación de Carolina Toá en específico, que va a la reelección como candidata por Santiago, que lo más probable es que salga en esta reelección, por lo que señala. De hecho, no hay una competencia muy clara respecto a quién va a tratar de pelear el puesto en ese municipio. Y ella era presidenta del PPD en el momento en que llegó esta plata de SQM y de la empresa eléctrica, que era una situación bien complicada. En el PPD rápidamente le fueron a respaldar, diciendo: no, ella dice que no sabía nada, nosotros le creemos que no tenía idea. Pero acá yo lo planteo así, es como una prueba de blancura para los partidos, porque una cosa es decir: no vamos a llevar a ningún candidato que tenga un problema abierto o que tenga alguna responsabilidad ética o política. Otra cosa es cuando efectivamente les pase que tengan candidatos competitivos y que puedan estar manchados de alguna manera, independiente de lo que, no sé, Carolina Toá, si esto, si va a haber una investigación, si va a aparecer o no y en qué sentido lo van a tomar, pero cuando tengan un candidato competitivo yo no sé si van a mantener la misma idea, porque como los partidos se han transformado en esta maquinita de elecciones, ahí ponen mucho de lo que son. ¿Cómo miran esto? Y creen que efectivamente va a haber una
decisión de los partidos firme de decir cualquier persona involucrada queda fuera de la competencia? Yo quería decir que... primero una pregunta. ¿Será casualidad que todas estas cosas sobre el financiamiento del PPD se hayan empezado a saber justo después de la renuncia de Pepe Out? No, se empezaban a saber de antes. ¿Te acuerdas que antes hubo, no sé si un asesor de... Eso todo lo de Peñalillo, sí, pero el fuerte... Claro, los titulares... Antes estuvo como... claro, antes se estuvo investigando respecto al G90. Sí. Y ahí hubo un asesor también de minería que era el G90, que también salió, y en el fondo ahí como que se empezó a abrir en el... Claro, ahí en el PPD. Pero sí, o sea, no, mira, no son necesariamente Pepe Out. A mí también uno puede decir, no será casualidad que vienen las municipales, Carolina Toá era la presidenta, o sea, pero al final del día la cuestión ocurrió igual. Ese es el tema, o sea, la cuestión ocurrió igual. Me llamó la atención el timing nomás, eso, solo eso. Pero también quería decir que hay... Hasta ahora se ha hablado de las responsabilidades individuales en el financiamiento de la política, pero este caso creo que abre una nueva discusión que no se ha dado, que son las responsabilidades institucionales de las personas que ocupaban los cargos directivos en el minuto que ocurrieron ciertos casos de financiamiento irregular. Entonces, claro, no es lo mismo el financiamiento para un candidato o para un parlamentario, porque ahí la persona, digamos, el objetivo está claro, o sea, la persona beneficiada es una. Versus un partido donde efectivamente podría ocurrir que algunas personas sepan y no sepan, que un tesorero sepa pero que un presidente no sepa, que no sé, alguien encargado de finanzas sepa y otro no. Así que creo que esto abre una nueva discusión sobre la que no me cuesta tener opinión, porque no sé bien cómo funcionan los partidos políticos y qué información tiene cada persona. Yo creo que un presidente de partido político debe manejar mucha información y a algunos le hincarán el diente más en lo político, lo financiero, no sé. Pero sí hay una responsabilidad institucional, por así decirlo, o política de haber dirigido un partido en esas circunstancias, pero no necesariamente personal, individual, para castigar con el dedo. Entonces, no sé, vamos a ver cómo se da esta discusión. Pero hay responsabilidad política. O sea, que a mí me pasa un poco lo mismo que Lucho. Yo no sé bien cómo funcionan los partidos, no sé si los presidentes necesariamente saben esta información, pero sí yo creo que en general en Chile nosotros tenemos un problema de eso, que es como cuando vemos una empresa, por ejemplo, la colusión de papel higiénico, y sale el presidente, yo no sabía. Yo no sabía. Entonces, a veces uno le cuesta creer que no sabían y otras veces a mí me pasa que yo digo que, ¿sabes qué? Quizás no saber también es una negligencia que es grave y que igual también deberían ser responsables, porque al final del día, si tú tienes un cargo de responsabilidad, con la nueva ley de partido, los presidentes de partido van a ser los representantes judiciales y extrajudiciales de los partidos. Entonces, también deberías tener como un rol importante acá, sabiendo qué es lo que pasa y qué es lo que no. Y a mí personalmente, sin pruebas, sin nada, de todo lo que hemos visto, a mí me cuesta creer. Yo no digo que Carolina Toá haya sabido y ella haya ordenado, pero yo creo que en general todos sabían que esto sucedía en los distintos partidos, ya sea que el financiamiento iba para el partido, como en este caso, o que el financiamiento iba para las campañas, porque de hecho es algo que lo han dicho, o sea, todos han salido diciendo como esto es algo que se hacía, el financiamiento se hacía de este modo, todos lo hacíamos. No sé si vieron el contacto del domingo respecto a los usos de asignaciones parlamentarias para hacer pre-campaña, que también todos los aludidos salían diciendo esto se hace hace mucho rato. Isabel Allende dice que a mí algo como abogada me choca, que es como todos le tuercen un poco la nariz a la ley, que también es como fuerte decir eso. De un partido, y de un legislador, porque en el fondo eso no es lo que tú le pides a otras personas, en el fondo, cuando tú estás legislando para sancionarlos por incumplir la ley. Entonces yo tengo la sensación de que todo esto en general es un secreto a voces, pero ya, en verdad, saber si Carolina Toá sabía, no sabía, tiene una responsabilidad o no, es complicado y va a ser complejo, porque como tú dices, yo no sé si van a aplicar estos criterios cuando tienen un caballo ganador tan potente como es Carolina Toá. Oye, ustedes vieron, yo estoy viendo Marseille, es una serial en Netflix.
que trabaja el Gerard Depardieu. House of Cards francés a ¿Sabéis nivel municipal. Exactamente. Entonces ahí dejan traslucir facturas falsas entre medio. Bueno, es toda una... O sea, facturas, claro, que se falsificaron. Bueno, ahí hay un... Se cuece nada. Exactamente. Y lo que quiero decir que efectivamente a mí me llama la atención lo de Pepe Out, porque no vamos a decir que Pepe Out, un analista político, el gallo se dedica al análisis político, a las encuestas, el manejo de datos, de repente se va y de repente él como que no tiene nada que ver. Si él era un hombre poderoso dentro del PPD, habrá sido para él más poderoso Girardi, pero él tampoco era uno más. O sea, todo el mundo sabe un poco que pesaba el Pepe Out. Eso por una parte. Segundo, esto es transversal en el mundo a la clase política. Por supuesto que es menos heavy en países como Noruega, Suecia, pero esto es bien transversal. Lo que pasa que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que les encanta hablar de Estados Unidos, en Estados Unidos 12 años de presidio, 5 años de presidio, acá prescribió, acá no sabemos, acá se diluye la responsabilidad, con suerte una multa. Lamentable lo que dijo la senadora Allende, lamentable, porque en el fondo uno espera, ¿cierto?, que haya cambio. No va a haber cambio, porque esta es una manera de operar. Entonces, como todos estamos en la misma agua, a mí lo que más me chorea y me duele también es el tema de Soquimich, porque eso nos está hablando de Pinochet, y que finalmente partidos políticos que se supone que lucharon contra la dictadura, y se supone que deberían, mira, ser lesbiana, ser mapuche, haber sido torturado, no es garantía de que tú tengas una visión de mundo mejor, ¿entiendes? Una actitud frente al mundo mejor. Pasa que hay gente que se le olvida, la gente del PPD y otra parte se le olvidó, parece, quién era Ponce Lerú, se le olvidó el enriquecimiento de estos gallos, se le olvidó que era un regalón de Pinochet, en fin, todo eso pasa, y se aceptan platas que son éticamente muy heavy. Yo creo que la Carmen Hertz atinó mucho cuando dijo, esto es lo impresentable, o sea, las platas de Soquimich. Lo otro tienen miles de vueltas que darle cómo se financia. Hay unos acusados por cohecho, otros por la plata para las campañas, otros Rossi por conseguir plata para otras campañas, pero al final todos fueron a la misma fuente. A lo mejor es la única fuente que tenía plata, pero eso no es excusa. Por eso no hay cambios en este país radical. Yo me alegro que... Pero por lo menos hay cambio en la ley, ¿ah? Sí, o sea, si la comisión creo que... Sí, bueno, eso es mérito de la comisión Engel, absolutamente, y que la presidenta permitió que esto se abrió para esta cuestión. No se han cumplido un montón de cosas, pero hay otras que se han avanzado. Lo que pasa es que esto tiene que ser mucho más radical, tiene que ser una actitud, así como decimos que los hombres tengan una actitud frente a la agresión hacia las mujeres, los partidos tienen que cumplir eso que dijeron. Ahora, ¿a ti te da confianza Transparencia Internacional? Imagínense que Transparencia, que en Chile tenía un gallo que estaba metido en temas de plata, el presidente de Transparencia Chile estaba metido en temas de plata. Entonces, ¿en quién confías tú hoy día? ¿En quién? ¿Dónde confías tú? ¿Dónde estás poniendo? Decir, yo confío en Transparencia Internacional. Yo ya no, porque es una clase. Hay una clase arriba donde están todos mezcloteados. Entre los Fuentealba, los milicos, que no se sustrajeron a este éxito, a esta cuestión de poder, más todos los políticos. Nico León. Sí, a mí me llama la atención por dos temas, especialmente este caso, digamos, el caso de Soquimich y el caso de ahora Coyanco con Chile Ambiente y el PPD. Que es la eléctrica. La eléctrica, que hoy día salió como en portadas de diario y que efectivamente se sabía un poco de antes. Lo primero tiene mucha relación con lo que comentaba recién la Kena. Efectivamente es un tema complejo, y de hecho yo creo que lo que más le pasó la cuenta a Meo a propósito de su financiamiento por Soquimich fue justamente que el dueño de Soquimich era una persona que todos conocemos y que tiene posturas completamente distintas de los que tienen partidos como el PPD o como lo habría tenido el PRO, digamos. Entonces aquí hay un tema especialmente complejo por la ideología que está detrás de esos partidos y por lo tanto la consecuencia que esperan sus votantes, digamos. Eso es lo primero que yo creo que está dicho, por lo tanto no hay mucho que ahondar. Pero por otro lado, y esto yo creo que sería interesante que nos pudiera ayudar la María, que es la que más sabe de estos temas, es que yo creo que es la primera vez donde se muestra claramente como una institución, como en este caso Chile Ambiente, aceptaba servir de instrumento para recaudar los fondos
para el PPD, digamos. O sea, tú te das cuenta que este era solamente un espacio donde servía para poder canalizar fondos a una... O sea, uno podría decir que uno estaba haciendo una donación para una institución como Chile Ambiente, que lo único que terminaba haciendo era financiar campañas políticas o a propósito de... Entonces, eso me parece que es muy complicado y que no lo habíamos visto hasta ahora, porque hemos visto muchas cosas en este proceso, no lo habíamos visto hasta ahora. Entonces, yo creo que es importante que se tomen las responsabilidades políticas hoy, digamos, que se dé una señal nuevamente, digamos. El PPD debiera dar una señal muy clara, mostrar, bueno, quiénes son los responsables políticamente. Si en ese caso yo no sé si será Carolina Toá o el que sea, digamos, pero si es ella, que asuma sus responsabilidades políticas como lo tiene que hacer, digamos. Si quiere criticar después con cierta altura lo que está pasando en los otros partidos, tiene que tomar una decisión concreta, tiene que dar una señal a la ciudadanía hoy día, digamos. Si eso significa bajarse su candidatura, bueno, eso será, digamos, eso es lo que corresponde para poder mostrar a la ciudadanía que uno tiene interés por mejorar esto y no por seguir perpetuando, no, es que esto es algo que efectivamente se hacía, que todo el mundo sabía, digamos. Declaraciones como la de la Isabel Allende en ese sentido son terribles, porque lo único que hacen es revolcarnos a nosotros y decirnos, bueno, nada de esto va a cambiar porque los que están arriba van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Creo que hay otras menciones a empresas tipo fundaciones, que es un tema súper delicado para los parlamentarios. Estas fundaciones que algunos tienen y otras que tienen partidos y que ven cómo se triangulan platas. Por ejemplo, en el caso de la acusación a Longueira, hay 2 fundaciones de Longueira que salen mencionadas como destinatarias de las platas y por lo que se aparecen ahí eran instituciones que funcionaban bien de papel. Entonces, ahí hay una mención. Terrible. En este caso del PPD, estamos hablando de Patricio Rodrigo, que además tenía una vocería súper importante en el caso de Hidroaicén. Lo entrevistábamos siempre, era un hombre instalado en temas medioambientales. Yo no sé si estaba tan claro que tenía este nexo con el PPD tan fuerte. Yo entendía que fue asesor de Girardi del 2014, entonces pero creo que haya sido algo tampoco muy no muy oculto, pegado, seguramente, pero era un actor importante porque era el que llevaba toda la campaña contra Hidroaicén desde siempre. Entonces estaba instalado en no voy a decir en un sitial, pero en un reconocimiento de temas ambientales. Financiado por una eléctrica, digamos. Bueno, eso también es raro. Eso me parece, pero es que yo creo que ahí es que SQM, que es una minera, con lo que entendemos la minera en temas medioambientales, y por una eléctrica, uno ahí empieza a preguntarse muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo bueno, las leyes no son perfectas, pero yo siento que dentro de todas estas legislaciones nuevas quedó fuera el tema de los centros de estudio. Hay centros de estudios que están ligados a partidos políticos que se inscriben en el CERVEL, como era y que en el fondo ellos pueden recibir cierta plata, entiendo, de los partidos y hacer ciertas capacitaciones, etcétera. Pero acá, claro, lo que estamos viendo es que recibía dinero por servicios que nunca fueron prestados. Entonces ahí para también pasárselos al partido. Exacto, había una irregularidad. Perdona María, porque si hablamos de centros de estudio, que efectivamente son los que pueden darle los insumos a los parlamentarios, analizar leyes, aportar cosas, me parece súper bueno que exista, digamos, para que sea algo como más pensante. Es bueno, pero yo creo que debería estar mejor regulado, porque en el fondo nosotros estamos prohibiendo el financiamiento de empresas a partidos y a candidatos. Estamos estableciendo montos, más transparencia, etcétera, pero no hacemos nada de esto respecto de los centros de estudio que están ligados a los partidos. Entonces la influencia se puede ir por ahí, porque si yo hacer una fundación en Chile no es tan complicado. Si yo mañana hago la fundación Paula Jara Quemada en honor a mi Chosna y me pongo a asesorar a un partido político y resulta que la Fundación Paula Jara Quemada recibe financiamiento de grandes empresas con interés legislativo y yo esa influencia la transmito en mis minutas a la asesoría de cargos parlamentarios. Eso queda fuera de la regulación y fuera de la transparencia. Perdón, ¿y hoy día es así? ¿Incluso con la ley? Puede ser, sí, absolutamente. Entonces, el problema no es que no siempre esta influencia va a ser ilegítima, pero sí quedó fuera de toda esta regulación. O sea, hicimos toda una regulación para transparentar el financiamiento de la política, la influencia en la política. Ya hay un lugar donde no quedó esto tan bien hecho, entonces esto es como el agua siempre va a buscar como un cauce por donde salir. Verdad, o sea, entonces, qué buena, pero es que como es el agua. entonces lamentablemente yo creo que los 48.000 casos que... Entonces la influencia aquí yo creo que va a tender a irse Siempre quizás se le por el puede tema de los centros de torcer estudio. la nariz a la Sí, ley. yo creo que se va a ir por ahí. Ahora, yo creo que fue por un tema de que no había tanto tiempo, estábamos súper apurados. El senador Montes lo mencionó. El senador Montes hizo harto ahí con esto. De hecho, nos ponía a nosotros como ejemplo cuando estábamos en el Congreso. Decía, como acá está espacio público, nosotros lo dejamos entrar, yo no tengo ningún problema, pero ¿quién lo financia? Entonces había un tema ahí y yo lo encontraba muy legítimo lo que él decía, lo encontraba muy legítimo. Pero bueno, ya quedará para un par de años más. Sí, lo que pasa es que dentro de los mismos parlamentarios, ellos miran con bastante suspicacia a algunos parlamentarios que tienen
fundaciones ligadas a ellos. Además está el tema porque de la a través de fundación las fundaciones personales, los parlamentarios reparten camisetas de cancha de fútbol, reparten, ¿cómo se llama? Cajas de comida. Tema que Entonces, además en la nueva ley se prohibió. Exacto. Se prohibió que los candidatos personalmente puedan entregar este tipo de donaciones y regalos, que era visto como el clientelismo y como un cohecho al Exacto, final. tal cual. Pero existen, y ese también tema quedó fuera, el tema de las fundaciones de los propios parlamentarios, que, Sí. que obviamente no se llama Fundación Parlamentario tanto, sino que se llama Fundación, no sé, Esperanza. Progreso y Ciudad. Justo, o, Chile. bueno, Ah, tal Pico cual. de Chile paloma. Ambiente. Oye, existe el observatorio, quiero decir algo a propósito de Monte, que existe el observatorio parlamentario que observa el Parlamento y sus decisiones y todo. Y yo me acuerdo, no en la última, sino que hace un par de años atrás, que me impactó que el 80% de los invitados por el Parlamento eran empresarios. 6% organizaciones de 6% de la iglesia, no sé, pero era abismante que invitaban, así que cuando dicen, ya yo los dejo entrar, pero no sé de dónde vienen, a mí me encantaría saber por qué, hace unos 2 años atrás, en Observatorio Parlamentario, que está actualizado hoy día, que yo no lo he leído, pero existe, Observatorio Parlamentario, ¿a qué gente invita al Parlamento? Básicamente invitó a hombres de negocios, a empresarios. Muy poquito a la sociedad civil, que en general, y el Luis también lo puede decir, muchas veces solicitamos que nos inviten, es súper heavy. Me imagino que de repente, bueno, ahora Bueno, ustedes están más 4 empoderados, han ido pero- al Parlamento para distintas leyes, ¿o no? O sea, Claro, no sé pero, si ustedes mismos, pero uno pide que Sí, claro. dice, nosotros queremos participar. Sí, sí. En cambio, ellos invitan mayoritariamente, creo, no me equivoco, era sobre un 80% de quienes ellos invitan. Entonces, a ver, yo me pregunto, cuando Montes dice eso, cuando invita a estos empresarios, ¿piensa que no representan a nadie, efectivamente? Entonces, para unas cosas se ponen más papistas que el Papa, y para otras hacen vista gorda. Así que yo son las 10:24, quiero una última pasada, va a tener que ser breve. Espero que el Nico no tire la bomba atómica, porque no, pero les quería preguntar por lo que viene el sábado, que es el 21 de mayo. Se habla, es una tradición, puede Ay, ser la un discurso parada. largo y bastante latero de repente, porque es una enumeración de cosas, y de repente a uno le gustaría que fuera algo con una estructura política mucho mayor, pero bueno, es lo que hay. El 21 de mayo es frente al Congreso Pleno, el presidente o presidenta que esté a cargo del país en el momento, lo que hace es una especie de rendición de cuentas. Y aquí se va con mucho detalle sector por sector de lo que se ha hecho y lo que queda pendiente. Esta viene a ser como la rendición de cuentas de la mitad del mandato, con un mandato que queda con varias elecciones, lo que marca los mandatos en Chile, que son además súper cortos, en fin. Estaba viendo del dicho al hecho, porque ayer lo estaba la gente de Ciudadano Inteligente, bueno, María lo conoce harto, hace todo este balance propio, mirando los compromisos y lo que se ha logrado. Ellos dicen que hay un 53% de avance respecto a lo prometido con lo que se ha cumplido en el gobierno de Bachelet. Aquí está el detalle por si alguien lo quiere ver, del dichoalecho.cl. Pero quiero una pasada por ustedes para ver qué esperan de este 21 de mayo. Nosotros esperamos que Lucho Larraín. se anuncie un impulso a la ley de identidad de género, que el año pasado ya se anunció, y que lleva 5 meses durmiendo en la Comisión de Constitución. Esperamos que vuelva a Derechos Humanos, que es donde debería estar, desde donde la mandaron al córner a Constitución a dormir. Porque las personas trans son las que más necesitan esta ley, son las más discriminadas dentro de la diversidad sexual. Y también esperamos que después de este enredo de dimes y diretes con el famoso proceso constituyente 2, versión matrimonio igualitario, con diálogos en todas las provincias de Chile con los evangélicos y la Fundación Jaime Guzmán, se haga una, digamos, rectificación por parte del gobierno y la presidenta anuncie plazos realistas, acotados, razonables, para el envío de un proyecto de ley, que es uno de sus principales anuncios del programa de gobierno. Vale, es la mirada de Lucho Larraín de la Fundación Iguales. ¿Quién sigue? Coincidimos un poco con el tema Que del no lo matrimonio recibe de la Corporación igualitario, Humanas. con el acento en filiación. Nosotros estamos patrocinando de alguna manera ese, y también el de derechos filiativos de Rompiendo el Silencio, Humana y otros. Y también que se pronuncien con algo efectivo respecto al tema de la violencia de género. O sea, no solamente no se pueden admitir los cobardes, no hay espacio para cobardes, sino que necesitamos un Algo espacio concreto. para ley concreta. María Jara Quemada. Mira, yo creo que este 21 de mayo va a ser más bien de reconocer lo que se ha hecho en la agenda de probidad, que no es menor. Pero igual nosotros creemos que quedan cosas, que es importante seguir avanzando.
La idea es que avancemos en temas que ya tenemos diagnóstico de que no están bien las regulaciones, hay muchos focos para la corrupción, como por ejemplo el tema de municipios y otros más. Entonces yo creo que también esperamos que no nos quedemos como satisfechos con la que ya se ha avanzado y que se hagan anuncios también de otros temas que están en las propuestas de la Comisión Engel, la ley reserva del cobre, por ejemplo, lo que tanto se ha hablado, y que se avancen esos temas porque tampoco es la idea que vayan saliendo cada día más escándalos y ahí vayamos legislando como lo estamos haciendo hasta ahora, sino que ya que tenemos un diagnóstico, tenemos una batería de buenas propuestas, que ojalá se tomen varias de esas que hoy en día no están en la agenda para los próximos 2 años que quedan. Nico León. Un poquito menos. Uy, chuta, son varios temas, digamos. A mí me cuesta esperar mucho de este gobierno después de lo que hemos visto en estos últimos 2 años, digamos, pero me gustaría un pronunciamiento a propósito del tema de educación. Ahí hay muchos temas que están al debe, digamos, sobre todo en temas de educación parvularia. Hay un espacio enorme que no se ha tomado, que todavía hoy día estamos legislando. De hecho, que era un tema que esperaba intentar conversar hoy día, pero bueno, el tiempo no nos dio. Sobre el tema del lucro en la educación superior, digamos, hay un tema que todavía que se está abordando de nuevo, la educación superior, pero todavía no abordamos el punto donde la evidencia muestra que hace falta invertir. Por otro lado, también veo que debiera haber un pronunciamiento y no como esta pelea que se ha seguido dando de diálogo de sordos en el tema de la reforma laboral. También a propósito del tema del embarazo vulnerable, bueno, son muchos los temas que a mí me gustaría escuchar, pero la verdad es que no estoy seguro si los voy a escuchar así, la verdad es que no los espero tampoco. 10:28, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana de martes, que les vaya muy bien y ya la próxima semana estaremos hablando del post 21 de mayo. Ya tú nos dices que escuchemos el discurso. Pero yo no espero menos de este panel. No, pues Oye, hay que ¿puedo estar hacer un a anuncio vacaciones. súper cortito? El lunes María. 30 de mayo vamos a hacer una conferencia internacional sobre corrupción y vienen invitados internacionales. Va a estar nuestra gran Bea moderando y vienen invitados internacionales Gracias súper por la interesantes. invitación. De ahí les voy a dar más detalles y se puede ver en la página de Espacio Público y ahí vamos a ir mandando invitaciones y más detalles, pero quedan todos y todas cordialmente invitados e invitadas. La Bea, una de los líderes de la encuesta que hizo la segunda, 300 y tanto. Yo, a mí fue una de las personas que encuestaron, así que me sentí contenta de haberte visto, Bea, ahí, porque la gente lo pide. Sí, felicitaciones. Sí, bonito eso. A mí me avisó un amigo por WhatsApp. Se siente, Bea presidente. Oye, por lo menos la vicepresidencia. 10:29. Por lo menos, don Guillermo. Muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos. Al regreso vamos a estar conversando con la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz. Hay varias cosas que conversar de lo que ha pasado en Providencia y de la campaña que viene. Espérenos. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9. En radio tratamos al ciudadano como personas informadas y empoderadas. Somos La Clave 92.9 FM. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia.